Gloria a Dios. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta preciosa noche, a orar al Señor. Vamos a pedir a Dios que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, hermanos. Que el Señor guíe nuestros pasos en todo lo que hemos de tratar, porque tenemos en este día un punto muy interesante bajo el tema injusticias de este mundo. Vamos a considerar lo que el Espíritu Santo trae para nosotros en este día. Vamos a considerar todo esto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos, mi Dios, Padre Santo, Padre bueno, Dios del cielo, Dios de amor, Dios de misericordia. Tú eres el Señor. Espíritu Santo, dirígenos, Dios mío, en todo lo que vamos a hablar y a considerar en esta noche. Que tu nombre sea puesto en alto, tu nombre, Señor, ya que esperamos, Dios mío, en ti y esperamos en tu reino y esperamos, Señor, en tus misericordias. Bendícenos, Padre, necesitamos tu bendición. Mira a tu pueblo. Señor, tu pueblo que está conectándose en este momento a escuchar tu palabra, a considerar las cosas tuyas, Señor, para con nosotros, a comentar, Señor, y a añadir a otros hermanos, a amigos, a que se unan, a escuchar palabra de Dios para que todos crezcamos en ti y seamos bendecidos según tus misericordias. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis santos hermanos, pues bajo este tema, injusticias de este mundo, en el libro de Romanos, o en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 28, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el apóstol sigue definiendo, entre otras cosas, muchos aspectos morales que no son a los que nos vamos a referir en esta ocasión. Ya a ellos nos hemos referido en noches anteriores, pero hoy vamos a considerar otra de las cosas que, como el hombre, el ser humano, no ha querido aprobar a Dios, no ha querido tomar a Dios en cuenta, amén, en sus decisiones, pues Dios los ha dejado a que hagan las cosas en su derrotero, acabándose uno con otro. Pero ya sabemos, hermanos, que desde tiempos antiguos, desde tiempos remotos, amén, estamos escuchando y viendo, amén, las quejas de pueblos contra pueblos. La historia de la humanidad ha sido esta: quejas, hermanos, lucha, pleitos, contiendas, unos contra otros. El pensador Marx, Carlos Marx, decía, definiendo la historia de la humanidad, él decía que la historia de la humanidad no es más que luchas de clases, es decir, que lucha del hombre uno contra el otro. Pero por la Biblia nosotros sabemos, hermanos, por la palabra de Dios, amén, que la gente no tuvo en cuenta a Dios, que allí es donde ha estado el problema. ¿En qué? En que como no quisieron tener en cuenta a Dios, estamos leyendo acá, amén, Dios los entregó a sus propios caprichos egoístas, los dejó quietos para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas que no convienen. O sea que la humanidad ha vivido cometiendo injusticias, hermanos, desde los tiempos en que el hombre empezó a pecar contra Dios.
ha venido cometiendo injusticia el uno contra el otro, haciéndose invasiones y sometimiento de un país a otro, de pueblos a otros, amén, ciudades, amén, sometidas unos a otros. Bendito sea Dios para siempre. O sea que a veces hemos visto cosas, pueblos que en masas han destruido a otro pueblo. Cosas injustas, hermanos, que se han hecho, muchísimas cosas grandes que se han hecho, han sometido unas personas a trabajo forzado, lo han llevado a hacerle daño a otros, familias enteras, lo han destruido, amén. Los tiempos en que se llevaban masas de personas esclavas, eso eran cosas horribles, hermanos, las cosas que se hacían con todo esto. Son cosas que a uno le duele en el alma saber hoy en día, conocer esos detalles de cómo se sometían los pueblos unos a otros y cómo se sometían a injusticias, haciéndole hacer trabajos forzados, sin pagarle, sin nada, sino obligándolo, cosas horribles. Pero no podemos decir, fíjate esto, no podemos decir que estas son cosas del pasado. ¿Por qué? Porque estas cosas siguen ocurriendo todavía. Parece mentira, ¿verdad? Pero es cierto que todavía en nuestros tiempos, en los días modernos que nosotros vivimos, que quisiéramos creer que estas cosas han desaparecido del planeta Tierra, pero sin embargo estas cosas siguen pasando, siguen ocurriendo y han ocurrido en el pasado reciente y aún en la actualidad, porque el ser humano no ha cambiado. El ser humano es el mismo, amén. Es el mismo que está sin Dios, amén. Y por eso, pues se vive en esta situación. Ahora, hay que tomar en cuenta otras cosas más. Fíjense que hay cosas que se ven como justas, pero no son justas. Hay cosas que se ven que aparentemente, bueno, nosotros prácticamente la vemos como que la humanidad la justifica, como que no es nada, amén. Y nosotros encontramos, amén, que en toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, hermanos, hay miles de tribus que para los demás se ven como si fueran salvajes. No son salvajes, son nuestros antepasados que, como toda la humanidad, pues se fue civilizando poco a poco, amén. Y ellos también tienen su grado de civilización y tienen sus hábitos y costumbres, amén. Pero estas tribus se siguen quejando, amén, de nuestros gobiernos, de los gobiernos desde Alaska, Estados Unidos, México, etcétera, hasta bajar a la Argentina. Todas estas tribus pues se quejan de que le han arrebatado su tierra, de que le han quitado su libertad, de que ahora no se pueden mover como antes. Bueno, hay cosas que hay que entenderlas, que no pueden seguir viviendo como vivían antes, pero por lo menos hacerle justicia, eso debiera ser, pero ya sabemos que tampoco eso se hace, porque el mundo en que vivimos es un mundo de muchas injusticias, de grandes injusticias, hermanos, pues el uno contra el otro. Son cosas que no nos da el tiempo para nosotros tratarlas aquí y dar detalles, amén, pero sin embargo, nosotros encontramos que, por ejemplo, ahora mismo en Asia, Rusia, China, Turquía, por no mencionar otras más, amén, pero pudiera decir Corea del Norte y otros pueblos más, que no solamente en el Asia, también en el África, en muchos rincones de la tierra, se siguen cometiendo grandes injusticias. Por ejemplo, ya sabemos que estos pueblos le arrebatan las tierras y someten a otros pueblos. Lo hemos visto, no con nuestros ojos,
lo hemos alcanzado a escuchar, estamos al tanto de eso, de que estos países invaden otros países más pequeños y los someten y les arrebatan su tierra y los sujetan y los ponen, por ejemplo, Corea del Norte. Ya sabemos que a su propio pueblo lo tiene sometido a una especie de esclavitud horrible. Y pasa que esas naciones, esos países, no permiten que los periodistas trabajen y hagan comentarios sobre lo que se está viviendo en ellos. Y por eso pues se sabe menos de estos países, pero siguen esclavizando, siguen torturando, siguen acabando con la vida de esas personas que los someten a trabajos forzados y sin pagarle. Muchos se mueren de hambre, de inanición, muchos se mueren de enfermedades porque no los atienden debidamente. Amén. O sea que pasan todas estas cosas y no son exageraciones. Yo estoy diciendo aquí lo menos, porque no nos da el tiempo para ponernos a detallar lo que está ocurriendo en cada uno de esos países y en muchísimos países más. Amén. Aquí hay quejas en este país de América. Amén. Hay quejas de nuestros hermanos que están en otras tribus por allá arriba. Amén. Que ellos pues se están quejando grandemente, aunque se le está dando asistencia y se le está dando ciertas ayudas, pero ellos no se someten tampoco a la vida productiva debidamente como debe ser. Y ya sabemos que vamos a tener siempre esas quejas en este mundo. Y vamos a ver entonces que quien tiene la solución para esto solamente es Dios. Es el único. Cuando leemos en el libro de Isaías capítulo 42, nosotros vemos aquí la promesa de Dios para con todos nosotros. Miren cómo dice acá. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Es decir, Cristo traerá justicia a las naciones. Las naciones se buscaron este problema. No quisieron ponerle atención a Dios. Los pueblos, el mundo. Amén. Entonces han ido cada día de mal en peor. Y la situación se ha ido empeorando. Amén. En la vida, en los pueblos. Amén. Por eso tantas injusticias que hay en este mundo que campean por donde quiera. Sin embargo, Dios ha hecho una promesa y nos tiene esa promesa hecha a los creyentes. Amén. Que Dios va a establecer justicia aquí en esta tierra. La primera etapa de esa justicia empieza con la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo empezó a preparar el ambiente, el terreno, fundó la iglesia, amén, para que esta iglesia haga el trabajo. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar, de enseñar, de traer, amén, a la memoria, a la mente, a la enseñanza de los pueblos, de todo el que nos rodea, amén, que Cristo es el único que tiene esa justicia para toda la humanidad, y que es un proceso. Primero, establece su iglesia aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que hagamos y pongamos el nombre del Señor en alto. Esa es la misión de todos nosotros, poner el nombre de Cristo en alto, no el de nosotros, no el demostrar que sabemos o que somos y tenemos esperanza y esa cosa, ni nada de eso debemos gloriarnos nosotros, sino solamente en el Señor y en la justicia divina. Amén. Ahora, esto indica acá que nosotros tenemos que enseñarle a la humanidad, a todo el mundo,
Amén. Que la solución de los problemas está en Dios. Dios empieza a resolver los problemas, a poner justicia, amén, en su iglesia. La iglesia, pues hemos visto que a través de la historia no ha funcionado 100%. Ha hecho bastante trabajo, porque la iglesia ha hecho mucho trabajo, pero no hemos ido todavía al 100% como Dios quiere y como Dios ofrece y como Dios va a hacer. Solamente hemos hecho avances y hemos creado conciencia en muchas áreas, amén, pero necesitamos darle el puesto a Dios que Dios quiere que nosotros le demos, cada uno de nosotros, y que el mundo pueda ir entendiendo, recapacitando, amén. ¿Para qué? Para que esto pueda ocurrir. Ya vino Cristo, establece su iglesia, enseña a su pueblo a vivir la vida de la justicia de Dios. Ahora estamos nosotros en este tenor. ¿De qué? De agradar a Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, tiene esa responsabilidad. Y tenemos también que enseñar a otros, ayudar a otros a que entiendan lo que es la justicia divina. ¿Por qué? Porque el mundo está frustrado. Porque este mundo no ha vivido en justicia. Este mundo no ha vivido en progreso, en amor. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque se han distraído por otros lados. Amén. Ahora, Dios tiene una promesa linda. Amén. Pero Dios tiene una promesa preciosa. ¿De qué? De que va a traer justicia a este mundo. Por eso habla aquí. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Cristo traerá la justicia a las naciones. ¿Cuándo será esto? Bueno, primero ya sabemos que hay que pasar por un proceso. El proceso es de que Cristo arrebata su iglesia, de que este mundo tiene todavía que pasar por periodos de dificultades grandes, la gran tribulación, cosas grandes que vienen sobre esta tierra, hermanos. Pero terminado ese periodo, se establece aquí en la tierra el gobierno milenial de Cristo, el gobierno de la justicia, el gobierno del amor, el gobierno en que Dios va a hacer, amén, justicia a todo el mundo. Ese gobierno maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el siervo que no se cansará ni desmayará, porque oiga como dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así que nuestro Señor Jesucristo vino como el siervo cuando venga en su segundo periodo, amén, su segunda venida, ya no viene como siervo, amén, viene como el Rey, como el Señor, como el Todopoderoso, amén. Y entonces dice que no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, aleluya. Y las costas esperarán su ley, todos esperarán en la ley de Cristo. Es el Mesías, es el Rey, es el Eterno, amén. Que uno de sus distintivos será la justicia para todos. Justicia para todos, amén. Lo primero que va a ser, lo primero es que todos los pueblos estaremos sujetos en obediencia a Él. Todos los pueblos estaremos sujetos en obediencia a Cristo. Aleluya. Entonces dice que no es que cada quien, fíjese bien, para que nadie se forme
esperanzas e ideas erróneas. Por eso es que tenemos que educar aquí a la gente. No es que cada quien hará lo que quiera. Eso no va a ser así. Porque de Jehová es la tierra y el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que él es el dueño de la tierra. Él es el que la va a repartir. No es que cada quien va a coger la que quiera. Es que Dios es el dueño de la tierra y él es el que la va a repartir. Pero todos nosotros fuimos creados por él y para él. Amén. Por él y para alabanza de su gloria. Todos nosotros. Así que no es que la gente va a decir, no, que mi tribu tiene que hacerse dueña de esta área, porque esto le pertenece hace 10,000 años. Eso no será así, ¿no? Cristo le va a repartir a cada quien lo que le corresponda, porque va a ser la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Amén. No obstante, que esto va a ser así, hermanos. Escuchemos bien esto, porque aquí está lo bueno de esto. Lo bueno de todo es que Él es el buen pastor y que Él es nuestro pastor. Aleluya. El Señor es nuestro pastor. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de deliciosos aguas, amén. Junto a agua de reposo me hará descansar. Aleluya. Quiere decir que estaremos, hermanos, sumidos bajo esa justicia divina, donde el Señor es nuestro Rey, es nuestro pastor. Él nos guiará, amén. Él nos dirigirá a lugares de descanso, a lugares de abundancia de todo. No necesitaremos nada, porque Él nos suplirá todo. Y todos como hermanos viviremos en esta tierra, amén, sujeto bajo la dirección del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Pastor de los pastores. Él guiará nuestros pasos, hermanos, amén. Por eso dice que esta será la parte más interesante, porque nada nos faltará, amén, porque estaremos, amén, junto a agua de reposo, porque estaremos con el Señor, que es nuestro ayudador. Amén. Y estaremos disfrutando de paz, de justicia, de amor en esta tierra. Así que lo que viene para ese periodo, claro, ese es un periodo que dura 1000 años, pero ahí no se acaba todo. Amén. Porque de ahí para allá entonces es cuando empieza, amén, la eternidad con Dios. Esto será algo precioso, maravilloso, en lo que nosotros debemos pensar, imaginarnos todo esto y verlo por la fe, amén, y acariciarlo en nuestra mente, en nuestros corazones, en este tiempo de tanta dificultad, de tanta pandemia, de tantas personas enfermas y padeciendo situaciones que son fruto de las mismas injusticias de este mundo. Es interesante que nosotros alcemos la bandera de Cristo y hablemos de la grandeza de nuestro Dios y pongamos de manifiesto que hay una esperanza gloriosa para todo el que quiera, todo el que espera en el Señor. Estamos orando, Señor, sana tu pueblo, guarda tu pueblo, líbranos, Señor, de todas estas cosas. Pero estas son cosas secundarias. Lo grande, grande, grande es lo que Dios nos dará y lo que nos tiene preparado para después de esta época, de este tiempo. Amén. Así que pensemos en todo esto, hermanos. Edifiquémonos escudriñando la palabra de Dios y veamos que Dios tiene cosas lindas, maravillosas para nosotros por encima de todas las cosas de este mundo. Amén. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo y que en esta noche cada uno pueda irse, amén, meditando en las cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios les guarde y les prospere. Que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de nosotros. Amén.